Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. Oriente Próximo vive hoy el 21º día de una guerra que, lejos de desescalar, amenaza con ir todavía más allá, porque por primera vez en estas 3 semanas, Benjamin Netanyahu desliza la posibilidad de una eventual operación terrestre en Irán. No puedes ganar, no puedes hacer revoluciones solo en el aire. Tiene que haber también un componente terrestre, decía anoche el primer ministro israelí, al tiempo que advertía a Irán de su intención de mantener la ofensiva sin ningún límite de tiempo. La guerra, decía Netanyahu, durará cuanto sea necesario. Israel, por tanto, deja clara su intención de acabar con el régimen de los ayatolás, a pesar del coste que tenga esta guerra, no solo en vidas humanas, en desplazados, sino también en la economía del mundo entero, sacudida por los últimos ataques contra infraestructuras de gas en Oriente Próximo. Agustín Rodríguez Chagún, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Ataques que comenzaron después de que Israel lanzase una ofensiva contra el mayor yacimiento de gas del planeta, entre Qatar e Irán. Fact number one. Israel acted alone against the Slawiya. Una ofensiva que aseguraba Netanyahu, Israel llevó a cabo por libre, sola, sin la intervención de Estados Unidos, que según el primer ministro hebreo le pidió que cesara este tipo de ataques. Y esto sí lo quiso dejar claro el premier israelí. He's the leader. I'm his ally. America is the leader. Que Donald Trump, que los Estados Unidos son quienes lideran y que Israel, decía, es un aliado ejemplar. Afirma Netanyahu que están ganando la guerra, que los arsenales de drones y misiles iraníes han sufrido una destrucción masiva y que serán completamente eliminados. Un discurso que también comparte constantemente quien dice Netanyahu que está al frente, el líder Donald Trump, que al contrario que su aliado israelí asegura que la ofensiva terminará pronto. Aunque, y esto no es nuevo, esto ocurre una vez más, es el propio Donald Trump el que se desdice a sí mismo, porque al tiempo que mantiene que el fin de la guerra está cerca, el presidente de los Estados Unidos confirma que va a llevar una petición al Congreso para solicitar más fondos. Concretamente, 200.000 millones de dólares para, decía Trump, equipamiento militar, aunque el presidente de los Estados Unidos no las tiene todas consigo, no solamente por la fuerte oposición que la guerra tiene entre los demócratas, sino también por las reticencias que genera entre los ultraconservadores de su país, que cuestionan la política exterior de Trump y que quieren que mantenga su promesa de centrarse tan solo en Estados Unidos. Entre tanto, este es el sonido que hemos seguido escuchando a lo largo de esta madrugada. Explosiones en varios frentes, ataques menos intensos, hay que decir, que en los últimos días, pero que de nuevo han hecho sonar las alarmas en Jerusalén, en varias ciudades de Israel. El ejército hebreo afirma que ha lanzado una oleada de ataques contra Teherán, también contra las posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, en la capital de ese país. Sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, José Luis. La última hora es que Kuwait reconoce ahora que ha vuelto a ser objetivo de un ataque de drones por parte de Irán que ha impactado en una de sus refinerías, en la mina Al-Hamadi, una de las más importantes. Así que 21 días después del búnker de Jamenei, de los objetivos militares de Teherán, hemos pasado este mapa largo, extenso, de objetivos energéticos por parte de Irán, respondiendo a los ataques de Netanyahu. Un Netanyahu que amenazaba con esa invasión terrestre de Irán, pero que ya tiene en marcha aquí en el Líbano, generando miles de desplazados. Este es el sonido de un martillo clavando unos clavos, una tela, construyendo hogares provisionales. 1 millón de desplazados como este joven que viene de Nabatia. Todo está lleno de bombas. Había huido en un taxi de esta localidad. Son centenares de miles los desplazados de los últimos días. Nur viene de Saidán. Ahora es voluntario en una escuela y más de 2.000 personas atestadas en Sidón, en el sur. Dice que en los últimos días sigue llegando más gente después de la amenaza de volar todos los puentes que vienen del sur. Aquí en el Líbano conocen bien lo que es la amenaza israelí de una invasión terrestre. Volvemos ahí al Líbano a partir de las 8. Gracias, Nico. Hasta luego. Está empezando el viernes, hoy es 20 de marzo, hoy empieza también la primavera. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Aquí en España será hoy cuando el gobierno apruebe el decreto para intentar mitigar las consecuencias económicas de la guerra. Un texto de que el Ejecutivo no ha querido dar demasiados detalles, aunque aseguran que va a ser un decreto que contendrá medidas compartidas por todos los grupos, como bajadas de impuestos o bonificaciones para sectores afectados como el campo o los transportes. A la espera de ver cuáles son las medidas concretas que incluye este decreto, en el PSOE no aclaran si incluirán la prórroga de los alquileres que piden los socios de la izquierda, aunque ayer la vicepresidenta y titular de Hacienda, María Jesús Montero, deslizaba su rechazo a incluir esta medida. Al decreto de ley irá aquello que tenga consenso. Seguro que a todos nos gustaría incorporar muchas más cosas, pero lo que vaya
tiene que ser aceptado por el resto. Esta negativa del PSOE a incluir la prórroga de alquileres se refería ayer el ministro de Sumar, Ernest Urtasun. Y es verdad que tenemos, lo estabais comentando ahora, todavía un escollo por resolver, que es que por el momento el Partido Socialista no quiere incorporar las medidas de prórroga automático de los alquileres y que para nosotros son absolutamente imprescindibles. Pero los socialistas temen que esta medida provoque el rechazo de otros partidos, como Junts o el PNV, también del PP, que ya avanzó ayer que si no incluyen sus propuestas, votarán en contra. Y quienes también presionan son las asociaciones de consumidores que piden, entre otras cosas, limitar los precios de los alimentos más básicos, algo que el Gobierno no contempla. Sira Valdés. SECU considera que lo que ha trascendido hasta ahora en relación con las medidas que el Gobierno prevé aprobar para hacer frente a la crisis de precios desatada tras el conflicto en Oriente Próximo es insuficiente. Subrayan que en los últimos años la alimentación se ha encarecido en torno a un 30% y por eso reclaman que se establezca un tope de precios para una cesta básica de productos, tal y como explica Eduardo Montero. Consideramos que es necesario topar los precios de una cesta básica de alimentos, de frutas, de verduras, legumbres y pescado, para impedir nuevas subidas abusivas en momentos de crisis. También hay que reforzar las ayudas a quienes más lo necesitan. Una reclamación que no figura entre las que el Gobierno ha dejado caer que aprobará este viernes, a la que se suma la de la patronal de la construcción, que pide que se incremente la cuantía de los contratos públicos para hacer frente al incremento de precios de la energía. Empresas y consumidores piden medidas para el largo plazo ante el temor de que el conflicto se enquiste, una opción que no descartan los expertos, porque a pesar de que Washington y Tel Aviv hayan descabezado a la cúpula iraní, los analistas coinciden en que el régimen continuará la guerra buscando su supervivencia. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. El régimen está tocado, pero lejos de estar hundido. Es el dictamen que comparten los analistas consultados por la SER. Veo muy difícil la imagen que hubo en Irak cuando la caída de la estatua de Ángel Losada, ex embajador de España en Irán, señala la capacidad de supervivencia de este régimen a pesar de la caída de su cúpula. Es un régimen institucional que se apoya en diferentes y varias instituciones en el país. Lo que sí se han perdido son vías de interlocución, como la que representaba Ali Larijani, así que los militares están tomando el poder. Daniel Basande, analista iraní, advierte sobre los riesgos de no ofrecer alternativas al régimen. Irán va a intentar resistir y sobre todo sobrevivir, porque no se le está ofreciendo al régimen ninguna salida y sobre todo Israel no quiere una salida negociada. Un endurecimiento de Irán con posibilidad de radicalización. Los propios guardianes islámicos se dividen en dos grupos. La politóloga iraní Nazanin Armanian describe así la ideología de una de esas dos ramas en ese consejo. Pero hay otra línea que cree que aunque no ganen la guerra, van a prender fuego al mundo. Son los suicidas martirio. Una secta ligada a los intereses económicos de Irán. La guerra ha sido el principal asunto en la cumbre europea que ha terminado esta madrugada en Bruselas con el rechazo mayoritario de los socios comunitarios. Que van poco a poco mostrándose en la misma sintonía, la de, como decías, el no a esa guerra, también la de apostar por la diplomacia y pedir una desescalada, también un paquete de medidas que sirva para contener la subida de los combustibles y de la luz. En ese encuentro estuvo también Pedro Sánchez, que dio otro titular relacionado directamente con nuestro país, porque el presidente confirmó que el Gobierno va a retrasar la presentación de los presupuestos generales del Estado. El Ejecutivo, por tanto, incumple su compromiso, el que ellos mismos adquirieron, de aprobar las cuentas en el primer trimestre de este año. Justifican este giro en la necesidad, esto dijo Sánchez, de centrar ahora todos los esfuerzos en las consecuencias de la guerra. Aunque el Gobierno, que no ha aprobado ningún presupuesto en lo que llevamos de legislatura, sí que dice que habrá presupuestos en 2027. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. El Gobierno reconoce ese nuevo retraso, pero asegura que va a seguir trabajando para intentar cumplir con la previsión constitucional de presentar unos presupuestos en el Congreso. Decía la vicepresidenta María Jesús Montero que no contempla agotar la legislatura sin haber llevado unas cuentas a la Cámara. Tenemos tiempo para poder hacerlo y, claro, no contemplo que podamos estar en el año 27 sin presupuesto, eso no lo contemplo. Hablaba la ministra de Hacienda de que el retraso será de apenas unas semanas, pero lo cierto es que en el Ejecutivo no hay una nueva fecha para cumplir con ese compromiso. Todo queda a expensas de la evolución de la guerra y los esfuerzos, reiteró ayer Sánchez, deben centrarse en la respuesta a sus efectos económicos. Nadie preveía esta guerra en Irán. Yo desde luego no la preveía. ¿Usted la preveía? Seguro que no. Pues evidentemente la administración, en este caso el Gobierno de España, sin olvidar lo importante, tiene que estar en lo urgente. Y lo urgente ahora mismo es esto. Se resisten en el Ejecutivo a admitir una posibilidad, que es la de acabar el año sin haber presentado esas cuentas. Pero hay miembros del Gobierno que sí que creen que si la presentación del proyecto se retrasa mucho más, no tiene sentido trabajar en unos presupuestos que apenas van a estar unos meses en vigor.
El hecho es que además de Irán, los líderes europeos abordaron anoche el bloqueo que Hungría mantiene al préstamo 1.000 millonario que los 27 quieren hacer a Ucrania. ¿Se acuerdan de esta guerra? Porque esta guerra sigue, la que provocó la invasión rusa a Ucrania. Bruselas y el resto de capitales reprocharon a Víctor Orbán su posición. Ya saben que es más cercana a Moscú que a los socios europeos. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. El presidente del Consejo le ha reprochado que un acuerdo es un acuerdo. No está cumpliendo lo acordado. Por eso ejecutaremos ese préstamo de una forma u otra, le decía anoche la presidenta de la Comisión, porque Bruselas trabaja ya en fórmulas para forzar a Orbán a desbloquear un bloqueo a un compromiso adquirido a nivel de jefes de gobierno y de Estado el pasado mes de diciembre. Hungría utiliza a Kiev como arma electoral, le reprochaba el primer ministro de Finlandia, una actitud que viola los principios de cooperación, un comportamiento inaceptable, le ha transmitido Costa dentro de la reunión, según fuentes comunitarias. Bruselas ha enviado una misión a Ucrania para supervisar la reparación del oleoducto, pero no es suficiente para el primer ministro Orbán, que exige a Kiev la reparación inmediata, una actitud que le han reprochado la mayoría de líderes europeos. Precisamente será hoy cuando, si no hay imprevistos, Europa publique el informe sobre las causas del apagón que tuvimos en España el 28 de abril. Fue precisamente ayer cuando Competencia hizo público su propio informe sobre esa caída y, aunque no señala responsables, incide en cómo podría haberse evitado. La CNMC analiza todo lo que ocurrió durante aquella jornada y ha publicado un listado con 18 recomendaciones para evitar que esto se repita. Adela Molina. Competencia asegura en ese informe que en el momento del apagón el sistema disponía de herramientas normativas y regulatorias, así como de mecanismos para garantizar el suministro. Es decir, viene a decir que se podría haber evitado, aunque a la vez hace toda una batería de recomendaciones para reforzar el sistema eléctrico. Entre ellas varias para mejorar el control de la tensión, que fue lo que causó el apagón, o delimitar claramente la responsabilidad de ese control en instalaciones compartidas. Fuentes de Transición Ecológica han señalado que ya trabajan en algunas de estas recomendaciones. Red Eléctrica y las empresas hacen interpretaciones dispares del informe y los dos concluyen que les da la razón, aunque en él no se atribuyen realmente responsabilidades directas. El operador destaca que lo relevante del análisis es la importancia de que se cumpla la normativa, algo que subraya hizo Red Eléctrica el 28 de abril, según su propio informe. Las compañías se quedan con que había herramientas suficientes para evitar el cero eléctrico, de lo que deduce que lo que falló fue la operativa del sistema. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Saludamos en este punto en Aragón a Mónica Farrea. Hola Mónica, buenos días. Hola, buenos días. Y en Canarias, Agustín Padrón. Bienvenido, Agustín. Buenos días. Estamos contigo en la historia de un matrimonio mayor que ya pueden vivir ellos juntos en un centro sociosanitario. Sí, ella tiene Alzheimer, fue ingresada en un centro, en el Centro del Pino, en Las Palmas de Gran Canaria, que es un centro público. El marido la tenía que ir a visitar pues prácticamente todos los días. Ellos tienen más de 80 años y claro, él pidió, cuando cumplieron sus bodas de oro, lo celebraron en el centro, con una fiesta con todos los usuarios, el poder vivir juntos. Han pasado unas semanas y ya por fin, contábamos aquí en la SER el otro día, como Gustavo, que su nombre ya era un hombre feliz. Por fin puedo estar con mi mujer, no mi mujer, mi compañera de vida. Hoy es lo más importante de mi vida. Por eso hoy es el día más feliz de mi vida. Segurísimo. Pues se hizo realidad y ahí están, compartiendo su vida en el centro. A la espera de que se produzca el eclipse de sol, que ya saben va a ser este verano, el 12 de agosto, en el Obispado de Teruel, resulta que han encontrado un incunable de 1485, Mónica, que ya da consejos para un fenómeno como este. Sí, estamos ante una obra que además es única en el mundo. Solo existe otro ejemplar en California, pero en este caso está incompleto. Y eso que se cree que se imprimieron muchas copias porque su objetivo era dar instrucciones a la población ante el eclipse que sí iba a tener lugar a las 2 de la tarde del 16 de marzo de ese año, 1485. Hace la friolera de 541. Es obra de un médico astrólogo salmantino llamado Diego Torres y en él aparecen recomendaciones para afrontar ese fenómeno que se creía entonces que iba a traer la peste negra, entre otras muchas desgracias. Entre los consejos, no comer ni huevo ni pescado, no beber vino tinto pero sí blanco, no dormir de día o lavar las manos con agua y vinagre. Ya veis que no hay una sola palabra que hable de usar gafas de seguridad o no mirar directamente al sol, que es lo que afortunadamente sí recomienda la ciencia hoy, que hombre,
afortunadamente ha evolucionado un poquito. Claro, y vino el que queramos. Es curioso Sí. esto, tinto no, pero blanco Sí. sí. Bueno, 1485, recordemos. Y hay alumnos de Canarias que han construido un barco ambulancia para Gambia. Sí, te lo cuento muy rápidamente. Son un grupo de estudiantes de un módulo de carpintería y madera. Están reparando un barco donado por el puerto, por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, para que sirva de barco ambulancia en el río Gambia. Y es que los problemas de comunicación entre una orilla y otra de ese país pues pueden provocar incluso muertes de personas que esperan para ser llevadas al hospital. Se da la circunstancia que algunos de esos alumnos son de Gambia, son de los jóvenes que llegaban por la ruta migratoria hasta el archipiélago y que están estudiando en ese mismo instituto de formación profesional. Agustín, Mónica, que paséis un feliz fin de semana. Igualmente. Hasta luego, gracias. Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, así que Pepa Blanes nos cuenta hoy cuáles son los estrenos que llegan a las salas de cine. El gran estreno esta semana es Amarga Navidad, nueva película de Pedro Almodóvar, un drama donde vuelve también al humor del cine del principio y donde debuta Bárbara Leni, Patrick Criado, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez Gijón, Victoria Luengo y Milena Smith. Una reflexión sobre el autor y la capacidad de vampirizar a los que tiene al lado. Elena no me perdonará que te lo haya contado. No se lo he dicho a nadie. Lo has escrito en un guión. ¿Te parece poco? Pero ya sabes cómo es la ficción. Esto no es ficción. Autoficción. ¡Y una mierda! Hay un musical francés, Elegir mi vida, de Amélie Bonin. Fue la película que inauguró el pasado Festival de Cannes. Es una historia de amor romántico, sin toxicismos y que usa la música pop más reciente de Francia. A Amazon Prime Video llega Z, es un thriller de espionaje sobre el CNI que protagonizan Mario Casas y Luis Zaera y que dirige Dani de la Torre. ¿Por qué ellos cuatro? Las víctimas tenían un vínculo. Hace 37 años participaron en una misión. Hay cine de animación y anime. Your Name es otra de las películas esta semana. Es un reestreno de hace 10 años de un famoso manga que llega por fin a la gran pantalla aquí en España. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.